Audiolog 1, punto de control Delta, grabado después del accidente. Soy John Mercer. Si estás escuchando esto, aléjate de Isla Tacaño. El helicóptero se estrelló hace unas 48 horas, en medio de condiciones climáticas extrañas. Pero no fue la caída lo que me dejó marcado. Fue el silencio que siguió. Todo, absolutamente todo, se apagó. Después del impacto, me arrastré fuera del fuselaje humeante. Los demás, no sé, no los volví a ver. Caminé hasta un búnker viejo, medio enterrado bajo árboles que parecían haber crecido sobre él en cuestión de días. Una estructura olvidada. Adentro, encontré este viejo sistema de grabación y decidí dejar constancia. La niebla en esta parte de la isla no es normal. No es humedad. Es espesa, amarilla, viva. Me envolvía los pies como si respirara conmigo. Podía ver cómo respondía a cada exhalación, como si me probara. Escuché un gruñido bajo en algún lugar a la distancia. No era el de un animal cualquiera. Había una intención detrás de ese sonido. Cuando la niebla se disipó lo suficiente, noté las huellas, garras enormes, más de 30 centímetros, perfectamente marcadas, como si algo pensara dónde pisar, como si estuviera dejando un mensaje. Supe en ese momento que no estábamos tratando con simples animales. Lo que sea que InGen hizo aquí fue más allá de lo biológico. Torre de vigilancia Bravo. La herida ocurrió al intentar mover una reja metálica caída en las ruinas del búnker. Un fragmento oxidado me cortó el muslo derecho. Fue profundo, demasiado para ignorarlo, pero no fatal. Por suerte no tocó arterias. Pero la infección, eso es otra historia. Encontré una mochila antigua junto a un casillero destruido. Dentro había gasas, suero antitetánico y antibióticos vencidos. Usé lo que pude. Agua de lluvia recogida con una lona vieja, antiséptico oxidado, gasas húmedas. Fue lo suficiente para detener la hemorragia. No mucho después, escuché un aullido. Largo, controlado, como si marcara territorio. Pensé que era casualidad, hasta que lo vi. Un Tyrannosaurus Rex, pero no uno de los catálogos. Este parecía entender. Se detuvo, me observó, inhaló profundamente, me vio. No atacó, solo me dejó escapar. Y eso me asustó más. Audiolog 3. Estoy bajo tierra. Refugio Gamma. Pude sellarlo con restos de lona y una vieja compuerta de metal. El ambiente es húmedo, pero por ahora seguro. No estoy solo. Los raptores están afuera. No puedo verlos, pero los oigo. Se mueven entre los árboles como sombras. Cazan sin ruido, sin prisa. Pero eso no es lo peor. Repiten voces humanas. Mi nombre. Mi voz, la de mi madre. Al principio creí que deliraba por la fiebre, pero no. Es su manera de cazar. Psicología pura. Te desequilibran, te debilitan. Me escondí bajo un tronco caído cuando uno se acercó. Pude oler su aliento, fétido y caliente. Raspó la corteza, esperó y luego se fue.
Los raptores aquí no son depredadores, son estrategas. Esto es el audio log 4. Me encuentro en las afueras de la zona 12. El pantano es espeso. El barro sube hasta la cintura. Pero según los informes que encontré, los dinosaurios evitan esta zona. Terreno difícil, espacio reducido. Me estoy arriesgando, pero es eso o morir. La herida supura, la fiebre sube. No sé si voy a lograrlo, pero encontré un bote, viejo, podrido, semi-hundido, pero flota. Lo he empujado hasta la orilla y estoy a punto de subir. No tengo otra opción. Si alguien encuentra esto... Bloqueen frecuencias 88 a 108. No querrán escuchar lo que transmite esta isla. No vengan sin refuerzos. Esta isla no perdona. Audiolog 5. Punto de control Echo. Estoy aquí, apenas unas horas después de que mi bote quedara varado en la ribera. El sol se había hundido hace poco, tiñendo el cielo de púrpura y bruma. Me arrastré hasta este punto improvisado, cercando con redes metálicas y sacos de arena para buscar refugio y reagrupar fuerzas. La herida en mi muslo derecho, profunda pero sin haber tocado las arterias principales, llevaba horas supurando en este ambiente cargado de humedad. Cada latido me dolía como un martillazo, y la fiebre ya comenzaba a hacer estragos con sudores fríos intermitentes. Si no recibo ayuda pronto, sé que no pasaré de 1 o 2 días. Apenas coloqué el grabador, escuché voces distantes, fragmentos de mi nombre y murmullos que se desvanecían. Más tarde confirmé lo que temía. Raptores imitando voces humanas para atraer presas. Esa táctica enfermiza no deja respiro. Hace un momento revisé los generadores. Encontré un panel de control con baterías de repuesto y un transmisor satelital compacto. Empalmé cables y lo activé. En pantalla apareció la conexión de la antena confirmada. Tecleé el mensaje preconfigurado. Atención, punto Echo, zona 12. Supervivientes en condición crítica. Solicito evacuación y asistencia médica inmediata. Mientras hablaba, el cielo se cargó de truenos, el equipo zumbó y al fondo retumbó un gruñido amortiguado. La cámara de vigilancia captó movimiento tras las redes. Un T-Rex, cubierto de líquenes y musgo, emergió de la niebla iluminado por relámpagos. Sus ojos fosforescentes me buscaron. Instantes después, el transmisor crujió. Señal enviada. Apenas noté la vibración bajo mis pies cuando un raptor lanzó un aullido perfecto, imitando mi voz. ¡John! ¡John! El pánico me hizo detonar un grito, seguido de una tos violenta que manchó la lona de sangre. Acabé de configurar el modo repetición automática para que el mensaje salga cada minuto. ¡Mierda! Audio log 6. Punto de control Foxtrot. Lo grabo desde aquí, sobre las vigas del helipuerto improvisado, apenas un par de horas después de la tormenta y de haber enviado la señal desde punto Echo. Estoy exhausto, pero hay algo que debo dejar constancia. Encontré un antibiótico, y eso cambia las probabilidades. Hace minutos removí una caja metálica semienterrada entre escombros de InGen. Probablemente parte del equipo de emergencia de la estación. Entre linternas y cables había un pequeño estuche médico sellado. Dentro encontré un vial sin abrir. Antibiótico de amplio espectro, solución inyectable. No sé por qué quedó allí, intacto.
pero lo más probable es que una caja de repuesto sobreviviera a las roturas y al tiempo. Me lo apliqué con manos temblorosas y con la torpeza que provoca el cansancio. No es una cura milagrosa, pero es suficiente para frenar la progresión de la infección en estas primeras horas y darme una ventana, una posibilidad de aguantar hasta un rescate. Desde que lo administré, he notado que la fiebre baja a intervalos y el dolor punzante se atenúa lo justo para pensar con claridad. No quiero que esto suene a falsa esperanza. La herida sigue siendo grave y sin drenaje adecuado o tratamiento prolongado, la infección puede volver a crecer. Pero ahora tengo algo que antes no tenía: tiempo. Tiempo para mantenerme consciente, para reforzar las defensas del campamento y para seguir transmitiendo la señal de punto eco. El T-Rex ha seguido patrullando los límites del helipuerto. Sus pasos se sienten como golpes en las vigas. Aún así, con el antibiótico y un vendaje más firme, puedo moverme lo suficiente para reponer baterías, revisar la radio y dejar registros como este. Si alguien llega a escuchar esto, sepan que no vine a morir sin pelear. Repito las instrucciones claves. Sigan las coordenadas de punto eco. No acudan sin refuerzos blindados y capacidad de sedación o fuerza letal a distancia. No intenten un rescate improvisado. Si el rescate no llega, encontrarán mis restos aquí, junto al helipuerto. Pero si llega, quizás este log sea testigo de que un hombre consiguió extender su último aliento lo suficiente para ver otra salida.